THM News, Agencia de Noticias, presenta. A fondo y en la política. Hoy es viernes 17 de marzo del presente año 2023. Nuestra invitada, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Y también nuestros panelistas, esos terribles amigos que siempre uno anda buscando por la calle. A mi izquierda, muy moderada, don Víctor Quijano y Esquivel. Hoy sí dije su nombre completo. Así es. Y otro que, pues, abogado, poeta, siempre a la derecha, cantante, de todo un poco, incluso lo quieren mucho los que aún están en el Cerezo. Los que van a estar. Don Guillermo Vela. No. Ya vamos a saltar al frente ese que... Tampoco. Vela el destino, ¿no? Don Guillermo Barrera, alias Memo, y Fernández, gran jurisconsulto en aquel entonces, ¿no? No, hombre, nunca en la vida. Gracias, David. Bienvenida, senadora. Bueno, pues ya aquí David, echa la presentación para romper el cumpleaños hielo. hoy nuestro angelito, nuestro gran chico del equipo. látigo de oro. Felicidades a Javier Negrete, 61 y Gaitán, 61 añejos de Bacardí. Ándale. Bueno, pues ya roto el hielo aquí. Vero, bienvenida, esta es tu casa. Gracias. Siempre has estado aquí con nosotros. Así es. Y pues tenemos unos temas muy interesantes que queríamos platicar contigo, queremos platicar contigo, Y que van a acordados previamente, pero que al mismo tiempo pues pintan un poquito de lo que nosotros sabemos que tú eres y cómo has transitado por este proceloso mundo de la política. Los temas, el número uno, yo aquí, Memo, le dejaría esta pregunta para que él la haga y que pues tú le respondas lo que realmente le quieres decir. Bien, yo creo que tratándose una figura como la de la senadora Verónica, invertiría el orden. Creo que lo que muchas personas queremos saber es la razón de su adhesión a Morena, primero y antes que nada porque hay una trayectoria previa en el PRI, en el Verde, primo hermano del PRI, finalmente tiene uno de los colores del PRI, y luego el cambio a Morena, donde de inicio se mencionó cercanía a Ricardo Monreal y hoy día Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, yo siempre he creído que en estos casos nada mejor que conocer de boca del protagonista los motivos bueno, hablando genéricamente, es neutro. En Notired sabes que el lenguaje inclusivo está prohibido. Saber los motivos y las razones, ¿no? Bueno, pues me toca empezar. Obviamente agradezco mucho la invitación de estar aquí con todos ustedes. Obviamente sé que esta es mi casa y tengo el gusto de conocer a don David desde muchísimos años atrás. Obviamente a don Víctor, por supuesto, porque pues hemos padecido muchas cosas juntos y hemos sacado adelante muchas cosas juntos en la heroica Yucalpetén. Y lo que falta. En la heroica colonia Yucalpetén. Pues en el caso de usted, pues no tenía el gusto de conocerlo, es la primera vez que puedo convivir y pues me agrada mucho No te pertenece nada. No puedo decir algo de quien no sé. conoce, ¿no? O sea, definitivamente no me atrevo. Sin embargo, para mí sí es muy importante lo que usted acaba de decir. O sea, uno no puede escribir ni decir algo de una persona que no conoce. Y en este caso,
pues yo he tenido el gusto y he tenido la oportunidad de que a mí me inviten a participar siempre. No ha sido algo que yo he estado buscando. Al final una persona, y en este caso yo como mujer, lo que tenemos que hacer es crear nuestras circunstancias. Y tú decides en esta vida si eres una persona útil o eres una persona inútil. Y en mi caso, pues le he sido útil a muchísimo más personas de las que a lo mejor le he sido inútil. Y en este sentido, pues a mí me da mucho gusto. Le faltó decir que antes de estar digamos en el PRI y en el PRD, pues también en el PRD, ¿por qué no? Porque pues apoyamos en la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2006. Y también de tu mamá. Ah, claro, en el caso de ella, pues obviamente creció en el tema del PRI. Ella fue alcaldesa, mi madre fue alcaldesa y fue diputada local en la época de don Víctor Cervera Pacheco, que bueno, es el que más yo tengo en el recuerdo, ¿no? Ustedes platicaban hace un ratito del gobernador de Unacán, que pues tendrá muchos aciertos también, pero bueno, en la parte que me corresponde, muchas gracias, en la parte que me corresponde, pues simple y sencillamente, gracias, muy amable, me toca vivir, ¿no?, esa época y por supuesto también aprender de lo que se hacía en ese momento, que era el trabajo en territorio al 100%. Y eso pues es lo que continuamos haciendo. Ahora bien, en el tema de estar en el 2006 en el PRD, bueno, pues ahí sí fue una decisión, digamos, de mi mamá, porque en ese entonces pues yo no lideraba esta parte política de la familia, la llevaba ella, y nunca yo lo he visto como un desacierto, al contrario, siempre como un acierto, porque en los lugares donde puedes convivir y compartir con otras personas puedes aprender y te puedes quedar con lo mejor de cada una de ellas. Y yo me quedo en aquel momento pues de una lucha continua y de siempre estar en territorio. Si algo no se le puede decir al presidente López Obrador es que no conoce México a la perfección, y posteriormente pues nos invitan a trabajar en el PRI otra vez cuando se integraba la candidatura de, en ese entonces se reagrupó los amigos, los que habían sido compañeros diputados en la legislatura del 98-2001, que ahí estaba William Sosa, que en paz descanse, estaba Libor, estaba mi mamá, estaba Rolando, etcétera. Ellos se juntan y deciden pues emprender un proyecto, porque pues, el PRD tuvo una fractura importantísima después de la elección del presidente, en el sentido de que pues entraron en una competencia por la presidencia del partido. Después, nos invitan en el caso del PRI y posteriormente pues el tema de estar en el verde no fue lo que yo quise. Simple y sencillamente cuando me dijeron te invitamos, queremos que tú ocupes el cargo de senador, pues me dijeron pues ahí va la candidatura, y al final me dicen y va siglada por verde. ¿Por qué? Porque es una coalición y ahí tú no decides, deciden otras personas por ti. Y al final pues yo también pensaba, bueno, si estoy fuera no puedes cambiar las cosas, si estás dentro puedes hacer algo por ellos. Entonces pues bueno, accedo y ahí lo que te dicen es, bueno, vas a estar siglada y ahí vas a quedar. Está bien, llegué al Senado de la República. Obviamente la primicia de mi decisión de no regresar al PRI la tuvo don David Heredia en el Congreso. Fuimos en un enero, recuerdo, ahí estuvimos y ahí dije por qué eran mis razones y mis motivos. Aquí como diputada local yo fui presidenta de la mesa directiva y también tuve muchísima información de las reformas constitucionales. Pero las reformas constitucionales están muy bonitas, como la educativa, como la energética y demás. Pero pues llegando al Senado te sientas y empiezas a ver todas las leyes secundarias y las leyes generales que hay y dices, es una reverenda porquería lo que habían hecho. En la Constitución decía una cosa y en las leyes secundarias y generales era otra y los contratos leoninos era otra. Entonces no podemos estar en un lugar donde no estemos de acuerdo, o no voy a retornar si algo no está bien. Y eso lo hemos probado, comprobado, y creo que a lo largo de 4 años así ha sido. En el 2021 también tengo el gusto, y lo puedo decir tranquilamente, de que me invite el señor presidente de la República a pasarme a la bancada de Morena, porque es él quien me hace la invitación a entrar. Aquí estaba Ovidio Peralta, de delegado, y a él le toca decirme, oye, hay esto. Dije, bueno, consulto con todos, también consulto con mi familia, porque mis principales, ahora sí que manos, son mi familia. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no ayudar? Hasta ese punto no estaba el tema de la candidatura a la alcaldía, eso surgió en los días posteriores. Y entonces, bueno, si un presidente de la República de la talla y de la calidad de Andrés Manuel López Obrador te invita a entrar a un proyecto para participar,
pues primero, obviamente, te revisan por todos lados. Y si algo puedo decir, y me voy a llenar la boca y decirlo, es que no hay un solo desacierto, ni siquiera económico, administrativo o legislativo en mi haber. Y lo digo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo puedo probar. Han intentado generarme denuncias, incluso yo fui a la propia Contraloría del Estado a decir, aquí vivo, esta es mi oficina, cuando gusten notificarme, háganlo. Y hasta hoy no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente nada. Y pues después de que te revisan, pues obviamente, reitero, un presidente de la República no va a invitar a cualquier persona a integrarse, siempre hay un propósito. Y en el caso de ese propósito, pues tengo la oportunidad de decir que fue porque, bueno, lo que él dijo en ese momento, hay que ponerle cara al partido. Morena tenía muchísimas cosas revueltas, tenía muchísimos problemas al interior, y al final lo que sucede, pues digo, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar una invitación? Y lo pensé en 3 segundos, pero este fue el razonamiento. ¿Por qué no aceptar una invitación si sabes que puedes apoyar la causa, puedes ayudar y también puedes abrir otros espacios a partir de tu integración hacia un lugar? Porque lo que estamos haciendo a nivel federal, por supuesto, yo estoy de acuerdo, algunas cosas en mínimas no, y ahí he tenido la oportunidad de siempre tener una interlocución con todas mis compañeras, mis compañeros y con otros secretarios, y pues digo, mal no nos fue. Al contrario, creo que aproveché muchísimo, tuve la oportunidad y me dio la oportunidad el presidente de presentarme directamente a todas las personas, a todos los ciudadanos de Mérida, a las diferentes cámaras empresariales. Y eso también, y me lo han comentado, me dicen, oye, no sabíamos que pues tenías estas digamos, particularidades que conocías, que sabías. Pues sí, pues tuve 5 años en desarrollo municipal, conocemos muy bien la legislación acerca de los municipios, sabemos lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y además, pues el conocimiento que te da estar en el Senado de la República también te abre un panorama mucho más amplio para que hagas una toma de decisiones lo más asertiva posible, a partir de la escucha y también a partir de lo que te encuentras en otros estados, porque al final lo único que me ha llegado es tener muchísimos modus operandi y muchas cosas que le he rebatido aquí a Acción Nacional, a su gobernador y también al alcalde de Mérida. Son situaciones que hemos visto en otros estados y que han fracasado. Entonces, qué bueno, senadora. Entonces porque siempre, y aclaro y puntualizo, siempre ha sido por invitación, y eso a mí, pues sí, me da mucho orgullo poder Memo, decir. perdón. es que creo que hay una pregunta toral que es la razón de la visita de la senadora acá. Nosotros estamos invitando a una serie de personas, senadora, que suponemos nosotros 3 que tienen aspiraciones. Yo creo que esto es lo principal y creo que es una situación a puntualizar, porque en los pasillos del mundillo político hay muchos rumores y puntualizo, es mejor conocer las cosas de boca de quien está directamente involucrado en esto. Entonces, hay aspiraciones, son a la gubernatura o a la alcaldía, porque hay gente que insiste en que repite rumbo a la alcaldía de Mérida, y hay gente quien... Hay varones que insisten en que yo quiera ir a la alcaldía. Bueno, y hay gente que va para que dicen que va para la gubernatura. ¿Para dónde es? El grado de conocimiento que hoy tengo del Estado y de los problemas que lo aquejan, necesitan que una persona llegue a la gobernatura del Estado y que los pueda resolver. Y que también a partir... ¿Conoce mejor el Estado que la ciudad? Las dos la cosas, ciudad es David. importante. Las dos Ella cosas. la aprobó, ella jugó por el 3er distrito como diputada. También estoy avalando lo que ella también está comentando. También jugó para la presidencia municipal. Pero hoy por hoy lo que se busca, y creo que es su aspiración válida, es la gubernatura del Estado. Víctor, ¿qué pregunta tienes? Entre las iniciativas que ya presentaste en el Senado, ¿cuáles son las que más benefician a Yucatán? Muchas han sido de forma conjunta, o sea, las hemos suscrito muchos senadores, que son principalmente los derechos constitucionales que hoy tiene la ciudadanía, no solamente de Yucatán, sino de todo México.
En el caso de Yucatán, me atrevo a decir que nos vamos un poco más allá, no únicamente desde el punto de vista legislativo, sino la parte que nos toca como Senado de la República en la responsabilidad de un paquete económico y de inversiones para Yucatán. Nosotros tenemos que garantizar que tengamos una buena recaudación de impuestos para que la Cámara de Diputados, en la parte que le corresponde del PEC, pueda decidir cómo se va a ejercer ese gasto. Entonces, de una u otra manera, el hecho de que en un presupuesto de ingresos tú decidas no cobrarle más impuestos a la gente, no aumentarle el tema de los derechos y sí buscar que se acabe la corrupción y la impunidad en la evasión de los impuestos, ha sido una tarea toral desde el Senado de la República. Entonces, mis votos han sido dirigidos para que eso suceda y hoy podemos tener, pues no podemos, tenemos en Yucatán una inversión como nunca antes, y lo digo con claridad, y que es necesario que quienes aquí estemos vayamos encauzando y diciéndole a la gente por qué esa inversión está aquí y para qué nos va a servir más adelante. Siento yo que la información que se ha dado ha sido un poco egoísta y se ha reservado solo para ciertos sectores económicos del Estado, cuando tenemos que abrirla todavía más. Hay que bajarle a los municipios, por ejemplo, donde van a estar las paradas del Tren Maya, donde se van a hacer proyectos extraordinarios, aledaños, porque no solamente le va a tocar a los municipios donde hay pases, sino aledaños, y entre otras cosas, la legislación, y por eso hace un ratito estaba pidiendo internet. En la página del Senado, aquí tengo un iPad, la voy a mostrar, aquí está mi nombre, pueden buscarla en el Senado de la República. Aquí aparecen mis informes como senadora de la República y también aparecen aquí abajo todas las iniciativas suscritas y las iniciativas en donde he sido promovente. Para mí las más importantes están dirigidas, en este caso, a las mujeres. No son iniciativas donde cambiamos una coma o un punto, son iniciativas en donde se busca que se reconozca el trabajo de las mujeres en el hogar cuando estas, pues la pareja le ha dicho, bueno, tú quédate en casa, cuida a los hijos, haz esto y yo me dedico a trabajar. Comprar una casa de Infonavit y al final, ¿qué sucede? La mujer sencillamente a veces se queda sin vivienda. ¿Por qué? Porque hoy el derecho a la propiedad privada pues es de la persona quien acredita la compra de la misma. Sin embargo, hoy se contabiliza el derecho el trabajo que una mujer tiene dentro de su casa. Entonces yo busco que en los créditos de Infonavit o en los créditos hipotecarios sea reconocido ese tiempo de trabajo, se le asigne una cuantía que ya se puede hacer con los nuevos estudios del INEGI. Y pues eso también le ayude a poder tener una parte proporcional del patrimonio que al final es para que viva ella y sus hijos. Por otra parte, también buscamos que aquellas personas que tienen empresas o que tienen bienes y que tienen otras, otro tipo de propiedades, llámese inmuebles o muebles, puedan, o más bien le tengan un poco más de respeto a la ley, porque al final lo que hacen muchas veces es que trasladan su patrimonio a otras personas o fingen venderlo para no tener y no pagar la pensión alimentaria de las mujeres. Entonces, ese tipo de reformas son reformas de gran calado porque tienes que cambiar todo un paradigma y una forma de pensar y también tienes que saber cómo tocar otros derechos sin romperlos, como el derecho a la propiedad. Perdón, yo creo que no entendí bien lo primero en el caso del crédito de lo del Infonavit. Es un ejemplo, claro. Sí, porque, a ver, si lo solicité yo y estoy casado por separación de bienes con mi mujer, con mi esposa, entonces, ¿cómo se concilia? Porque me parece que hay una contradicción jurídica. Cuando me refería a reformas de gran calado y que cambian paradigmas, este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque al final hay una nueva, estamos a punto nosotros de sacar ya la ley de cuidados. En la ley de cuidados lo que se busca es cuantificar el tiempo que una persona se la pasa cuidando a otra persona. Las principales personas que cuidan son las mujeres. Entonces a eso hay que asignarle un valor. Y obviamente desde el gobierno podemos pensar en dos vertientes, un cuidado bursatilizado, es decir, monetizado, y un cuidado que se lo tiene que aportar el Estado, como por ejemplo a una persona con algún tipo de discapacidad permanente total, que no tenga a alguien que lo cuide, entonces a un familiar que pueda cuidar a esa persona hay que asignarle una cantidad. Perdón, ¿ya se aprobó la ley? Estamos en estudio de la misma y va a favor en todos los grupos parlamentarios. Y me parece excelente, pero sí. ¿Cómo poder aplicar una norma que todavía no ha sido aprobada?
Lo que pasa es que yo le estoy hablando del tema de los cuidados como algo paralelo. Yo planteé este tema de la monetización de lo que la mujer o la pareja que se queda en casa hace. ¿Por qué? Porque luego lo que pasa en la práctica jurídica es que la pareja deja de pagar la vivienda, porque el juez le dice a la mujer: usted se queda aquí con sus 2 hijos viviendo, porque esa es la casa de los hijos. Sí. Entonces, para que él pueda digamos, disfrutar de ese bien al final o perjudicar, ojo, ahorita acabamos de aprobar violencia por interpósita persona, hay una oportunidad, por favor, quienes nos están viendo, búsquenla, está también la legislación del Senado de la República. Buscan afectar a los hijos o buscan afectar a la pareja, dejan de pagar la casa. Okay. Y muchas mujeres quieren y tienen y pueden decir: oye, yo quiero continuar pagando esa casa. Correcto. Yo tengo la forma de hacerlo. Entonces, imagínense que con tal de que no saquen a sus hijos, la mujer trabaja, empieza a pagar esas mensualidades y cuando se termina de pagar, ¿a quién se le queda? No a la mujer, porque hoy no hay el reconocimiento para ella de una legítima dueña que también está pagando por ese bien. Por otra parte, supongamos que el bien se termina, digamos, hay una separación y la persona, me refiero a la mujer porque es la más afectada en todos los casos, dice: bueno, yo quiero también una parte de esa vivienda. ¿Por qué? Porque tú saliste a trabajar, a mí me dijiste que me quedara en casa, pero hay un valor económico en quedarse en casa. Ellas suplen una función de alguien que te ayudaría normalmente en casa. Entonces, el reconocimiento a ese trabajo debe ser reconocido en algo fundamental, que es la vivienda. ¿Por qué? Porque también esta se traslada hacia los hijos e hijas de las personas. Es principalmente ayudas a una víctima directa de violencia y por otro lado a las víctimas indirectas de violencia, que son los hijos. Y para ello va un complemento adicional. Hoy hay una parte de la ley civil, del Código Civil Nacional, que habla sobre el patrimonio de familia. Correcto. Y el patrimonio de familia tiene un tope de 300,000 pesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde vamos a encontrar una casa de 300,000 pesos? No, desde luego que eso es un tema que hay que actualizar. Lo que no me ha quedado claro, son temas y ya complementarios. Y lo que no me ha quedado claro, y creo que será interesante revisar a fondo esto, senadora, es cómo conciliar el sagrado derecho a la propiedad, porque el titular de una obligación es quien responde legalmente de ella, y cómo conciliar lo que la ley dicta con lo que la equidad prescribe, que entiendo completamente que las razones son equitativas y son de protección a la mujer, que en este caso es... Y sus hijos, sí. Sí, claro, que son en este caso quienes quedan en una situación desventajosa, pero no me queda claro si hay un conflicto de leyes en el espacio. Creo que habrá otro momento para poder discutir esto. Anticipo que no lo hay. Por lo tanto, esto representa un cambio de paradigma, un cambio en el pensamiento, y modificando la ley, automáticamente eso se tendrá que hacer. Entonces, lo que no nos enseñan en la casa, pues se va a enseñar en otras vías, ¿no? Y es el respeto, simple y sencillamente, al derecho que tienen todos de vivir una vida libre de violencia. Perfecto, Vera. Creo que queda claro lo ya respondido y también lo que tú acabas de preguntar. Pero yo no solamente soy conductor, también soy preguntón de vez en cuando. Me queda claro. Te queda claro, ¿verdad? Quiero entrar al tema ya un poquito más ahí fuera de lo jurídico y de lo que también se presenta, porque es parte de tu trabajo en el Senado, también estar pendiente de las leyes y las reformas que se hacen y de las aprobaciones que a veces son polémicas en muchos de los casos. Pero en este caso aquí, la polémica recae en el campo. El campo yucateco está depauperado. El campo yucateco está mal. El campo yucateco, los 105 municipios fuera de la ciudad capital y de algunos que han tenido cierta fortaleza de parte del gobierno, por consentimientos o por intereses, por cuestiones inmobiliarias o por lo que tú quieras.
Pero el campo yucateco tiene un verdadero drama, no solamente en cuanto a las nuevas generaciones, los jóvenes, las mujeres que también han tenido que salir a trabajar, a buscar el sustento de la familia, y de que la tierra se ha abandonado. O sea, le han dado han venido mucha gente de fuera, han comprado grandes extensiones de tierras, las han dedicado para lo que ellos quieren muy en su provecho particular, pero voy al punto, y sin más redondeces. ¿Cómo ves tú el campo yucateco? ¿Qué harías tú por el campo yucateco, sabiendo de que eras una mujer nacida en un municipio del oriente del estado, que tuvo una preponderancia en la ganadería, en parte de la agricultura, con la costa que le corresponde, en fin? ¿Qué harías tú por el campo yucateco, pero en la realidad para la gente que está padeciendo este sistema del aumento de la miseria y de la pobreza? ¿Me van a pagar por decirle al gobierno qué va a hacer? No, pero estamos viendo del futuro a lo que te vas a enfrentar en el supuesto de los cada cambios vez que me dicen, ¿y tú qué harías? Termino explicándolo, y en lo que menos me lo espero, ellos lo están haciendo. Que qué bueno, ¿verdad? Porque al final eso ayuda a la gente de Yucatán. Simple y sencillamente, David, creo que quienes hoy gobiernan tienen otra perspectiva de Yucatán. Y su intención no es el campo yucateco, su intención es simple y sencillamente la bursatilización de tierras y el asentamiento de muchísima mano de obra, tristemente todavía mal pagada, para que puedan cobrar el 2.5% sobre nómina. Las cosas como son, no tengo ningún problema en decirlo, y obviamente lo puedo garantizar con los numeritos que ellos mismos publican. Ahora bien, han querido llegar al campo yucateco dando sacos de maíz y diciendo, con esto ya vas a salir adelante. Con todo respeto, es una falta de respeto a la dignidad de las personas que viven en Yucatán. Por otra parte, me parece que programas como el peso a peso no han cumplido su función. En vez de ser peso a peso, han sido 80-20. Te pretenden cobrar una caja de abejas que cuesta 520 pesos en el programa peso a peso, cuando vas a la tienda a donde venden los insumos agropecuarios, y la puedes comprar por 320 pesos. Entonces terminas pagando casi el 80% del valor del bien si te metes al programa. Sin contar que ese programa de peso a peso también tiene un componente federal, porque el Estado no da el 50% por sí solo, también lo da en una combinación con recurso estatal. La gente se entera cuando van a cerrar las ventanillas, y en su caso no se entera de la apertura. Hay una selección de productos. Me parece que hay uno del que sí he escuchado en todas las pláticas que he tenido con la gente que se dedica al campo y a la pesca, que ha sido nada más los radios que van en las embarcaciones. Es lo único que dieron al precio. Todo lo demás está sumamente elevado, y a las pruebas de herramientas. Así es, y muy alzado. Digo, es triste que tengas que decir 80-20 en vez de decir 50-50. Por otra parte, el gobierno federal ha puesto programas como Sembrando Vida, que ahí hay una primera apertura que se pueda dedicar al Enequén, y vamos a buscar nosotros más adelante que eso también pueda ser para productos que sean comestibles, porque hoy están para maderables. Entonces, de cierta forma, sí hay una producción de algo. Digo, nos vamos al tema de los bonos verdes, que por ahí es una estrategia federal que se quiere implementar, pero también hay que entrarle a la parte de los comestibles, ¿no? Por otra parte, digo, lejos de que el gobierno del estado, ojalá eso hubiera sido una visión desde el principio, pueda decir, te voy a complementar tu programa de Sembrando Vida, pues te voy a ayudar con los paneles solares y con las bombas y con los pozos, para que puedas entonces ya tener el complemento correcto. Yo no veo y hacerlo. esas intenciones, pero no las hay. No, por eso le digo, o sea, hubiera sido sabes muy bien una que oportunidad. escudriñamos la información, Claro. Estamos pegados 24 horas a la información, y después de que viene una visita, porque ha sido una tazote del presidente de la República como nunca antes le había tenido Yucatán. Así es. Y después oímos que están en Europa, que acaban de sacar que gastaron 146 millones de pesos en un programa de comida. 250 millones de pesos en comunicación, de los cuales yo no veo asentados en ningún medio de comunicación de Yucatán. Y dices, ¿qué es lo que está beneficiando ese dinero
o cómo está el gobierno del Estado haciendo su parte que le corresponde. Con 256 millones de pesos podríamos ayudar a muchas unidades productivas activas, porque así se maneja unidad productiva activa, así se le llama a cada, digamos, por ejemplo, la parte ganadera, así se les conoce. Imagínense, o sea, si nosotros podemos proveerle de los insumos para que ellos puedan producir la propia comida o el complemento al alimento de los animales, de las reses, pues es una inversión, la voy a alzar hasta el, no sé, 15% tal vez, para no dar una cifra tan baja o una cifra muy alta. 50,000 pesos por cada unidad productiva activa. ¿Por qué? Porque el ganadero, y bien me lo dijo un amigo con el que tuve la oportunidad de viajar en el avión, me decía, me resumió algo que todos sabemos, pero él me lo sintetizó muy bien. El ganadero tiene que ser primero agricultor. Entonces, ¿para qué? Para que podamos ayudar a que se complemente en estas épocas de sequía, complementar el alimento de los animales, porque, pues, digo, ¿de qué sirve que yo te dé animales si al final no sabes cómo los vas a alimentar o no tienes la forma de generar ese alimento? Entonces, pensando en 5,000 unidades, 5 por 5, 25 millones de pesos y la saco. ¿Cuántas podría yo haber hecho con esos viajes? Que bueno, tendrán un propósito. Digo, espero que no sea que sigan viniendo empresas que nos den sueldos mal pagados, porque eso sí es lo que me preocupa. Y por otra parte, le digo, el tema de la apicultura nos está provocando un problema. Tenemos el tema del glifosato, que ya está encontrándose en la miel y por eso nos están quitando la certificación orgánica. Yo no veo a nadie del gobierno del Estado preocupado por esta situación. A mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque entonces estoy lejos con esta situación de pedir el precio en garantía. No lo voy a poder aplicar. Y por otro lado, pues creo yo que el gobierno está muy casado con seguir poniendo granjas. Todavía ayer pueden consultar el Diario Oficial del Estado en la edición de la mañana, donde se vuelve a dar un permiso para otra granja. Entonces, creo que no se ha aprendido la lección. Creo que tenemos que concientizar todavía mucho más. El problema es que la gente del campo ya no aguanta, la gente de los pueblos ya no aguanta. Oye, que no es la contaminación del agua, sino la contaminación del agua, es el olor, es entre otras cosas. Lo de Citilpech nos deja una gran enseñanza y me parece abusivo y aberrante que el propio gobierno haya metido una denuncia contra la gente de Citilpech. Así es. Cuando hubo una promesa de hacer el retiro de los cerdos. Oye, son muchos. ¿Para qué comprometes a que los vas a sacar? Sí, o sea, y además había un compromiso firmado, estipulado por el gobierno que no cumplieron. Así es. Y los ciudadanos han llevado su causa y la han hecho, y me parece que una propuesta ante esa situación es cambiar un poquito la vocación que hoy el gobierno está queriendo meter a fuerza en Yucatán. Creo que el pastoreo programado como el que se usa para las reses es mucho mejor. Obviamente tenemos otro tipo de, el excremento de res sirve también para abono, el excremento de pollo sirve para abono, de tal forma que sigue reutilizando. El de cerdo no. Ya con lo que tiene Yucatán creo que hasta ahí podemos dejar. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de matar a una industria. Yo no estoy en contra de que la industria esté, ni que muchas industrias vengan, pero siempre hay que buscar la manera de cuál va a ser la mejor, a cuál podemos nosotros encaminar. Y por último, pues mi tema principal en Yucatán es la seguridad alimentaria. Si yo no estoy produciendo lo que necesito para comer, luego entonces tengo un problema mayor. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a largo plazo? La estrategia de bancos de bienestar. Los bancos de bienestar que van a estar en municipios donde a un banco como Banorte, como HSBC o demás no llegan. ¿Por qué? Porque no les es redituable. Si ahí tenemos el banco de bienestar, y también metimos a los productores primarios dentro de, digamos, los nuevos lineamientos de Hacienda para permitirles generar, facturar y poder mostrar o comprobar ingresos. Eso hace súper importante. Imagínense que un huacal de limón del sur de Yucatán, huacal está entre 23 y 25 kilos, nos cuesta 125 pesos. Aquí en Mérida ese huacal vale 550 pesos. A ver, ¿por qué el productor ahora que está en el sur, que ya va a poder facturar, que le vamos a cobrar el 1% de ISR? 1% de ISR. Y si se pasa del 1.250.000, cobra el 1.5 de ISR. Imagínense, le vamos a poder decir a todos los restaurantes de Mérida, a ver, señores, pueden comprar sus cítricos con confianza en el sur del estado, son orgánicos y además van facturados, ya sea que los vayan a buscar ustedes o que se les cobre traídos aquí. Y va a ser, no menos, 300 pesos.
Sí. de 125 a 300 pesos. Entonces ya el productor, oye, ya tienes, ahora sí te alcanza, ahora sí te reditúa romperte el alma bajo el sol en ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque tu ingreso va a ser mayor. Y eso va a ayudar a que los jóvenes puedan aprender, se queden en sus lugares y sean ellos los que empiecen a ayudar a sus papás a poder hacer las ventas. Entonces, quieran o no, simple y sencillamente el pensar en un instrumento financiero en un municipio nos abre muchas posibilidades. Y de ahí las artesanas que van a poder vender por Mercado Libre, van a poder vender por Amazon, por donde sea, porque hoy les pagan por una blusa 500 pesos. Las ves aquí en Mérida y las venden en 1500, 1600. Oigan, con todo respeto, pues no. Entonces, por ahí va. Por ahí vamos a trabajar. Entramos ya a la fase final de este programa. ¿Por qué tan rápido? Todavía. No, de la primera parte. Oh, Subiendo perfecto. de volumen. De la Ok. primera Ahorita parte. yo